Si tú eres una persona que tiene ansiedad, seguramente ya has probado de todo, respiraciones, relajación, frases positivas, todo ese tipo de cosas. Bueno, y no lo has resuelto. Pues probablemente tengas un nivel de cortisol elevado. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es una hormona que sirve para activar el sistema, el organismo, en casos de urgencia. O sea, tiene su sentido, pero cuando se cronifica, ese estado de alerta continuo es muy tóxico. O sea, el cortisol puede llegar a ser muy tóxico y es interesante no tenerlo elevado. Pero claro, no directamente el cortisol no es el problema. El problema es la falta de regulación de tu sistema nervioso. Entonces, en este vídeo quiero darte pautas de regulación diferentes para que tú no tengas elevado ese nivel de cortisol y tengas calidad de vida, porque tu nivel de ansiedad baje. Soy Nacho, soy psicólogo. Yo he vivido como tú en la ansiedad, probablemente con ese cortisol elevado. Yo sí que era consciente porque en ocasiones veía que mi pulso estaba acelerado, mi nivel de estrés, y no había manera de bajarlo. Probé con el tipo de respiración de estas pautas de 5 segundos inspirar, 5 segundos mantener, 5 segundos expirar, etcétera, y no me funcionaba. La relajación tampoco llegaba a funcionar más allá de lo más inmediato, pero a largo plazo no funcionaba. El caso es que yo a lo que llegué, y puedo contar casos de particulares, de personas que vivían en esa ansiedad porque no conocen cómo funciona su sistema nervioso y sobre todo porque no son conscientes que donde tienen su enfoque al hacer las cosas o al interpretarlas o al vivir en general, pues no es el enfoque correcto. No es donde funciona el sistema nervioso bien. También hay un patrón de comportamiento, de pensamiento, en el que tu sistema nervioso te va a ayudar y otro en el que te va a perjudicar. O sea, vas a tener problemas. Sabiendo esto, lo primero que tenemos que mirar es que hay una relación importante entre el nivel de ansiedad y el nivel de individual, no el nivel, sino el sentido de la individualidad que tenemos. O sea, un ego exacerbado es un ego ansioso, es una persona ansiosa. Si tienes ego, si crees que todo depende de ti, que todo necesitas intervenir en todo, siempre estás en tu punto de vista, vas a tener problemas, porque tu sistema nervioso no funciona así. Porque eso está comprobado, que las personas con más capacidad de empatía, más capacidad de ponerse en el lugar de otras personas, son las personas que tienen un nivel de calidad de vida mayor, se secretan más neurotransmisores, con lo cual tu sistema nervioso está mejor, tu respiración es diferente, tu forma de pensar es diferente, etc. Entonces, lo primero que se podría intervenir es en romper ese patrón de individualismo. Cuento un caso, lo he hecho en un vídeo corto, pero bueno, lo voy a contar aquí también. Uno de los casos, uno mucho, el típico perfil de persona ansiosa que cuando empieza a salirse de su cascarón, vamos a decir, y empieza a conectar con lo que puede estar sintiendo la otra persona, su perspectiva, su manera de pensar, sus circunstancias, etcétera, había una
en la medida que cogía esa capacidad de salirse de esa zona suya de confort, de estar en su ego, en su yo, esa excesiva identificación con su yo, sin poderse salir de ella, a medida que pudimos cambiar ese patrón para llevarlo hacia una empatía o hacia una comprensión de las circunstancias de la otra persona con las que se relacionaba, su nivel de ansiedad empezó a bajar. Quiere decir que su nivel de cortisol empezó a bajar, por supuesto, y también su calidad de vida aumentó. O sea, su organismo funcionaba de otra manera, su respiración de otra manera, sus pensamientos también funcionaban de otra manera. Quiero decir que no tenía tantos pensamientos intrusivos, más claridad mental, más tranquilidad y bueno, en definitiva, más calidad de vida. Dentro, aparte de este patrón que decimos de esta relación estrecha que hay entre el sentido del yo y esa personalidad ansiosa, también voy a contar otro caso que, bueno, como lo viví en primera persona, pues es muy llamativo. ¿Dónde estás enfocado? De lo que se trata es de dónde enfocas tu atención cuando haces las cosas, cuando actúas en tu vida diaria. Tendemos a poner demasiado enfoque en la visión, en lo que vemos, y no en lo que sentimos. Cuando yo estoy demasiado enfocado en lo que veo y no tanto en lo que siento, estoy desconectado de una parte muy importante de mí, que es la parte corporal. El estar conectado a la parte corporal relaja el sistema nervioso, hace que funcione de forma óptima. Entonces, teniendo esto claro, no necesitamos, cuando estamos haciendo las cosas, estar tan conectados a lo que vemos, sino a lo que sentimos. Bueno, voy a contar un ejemplo de tantos, pero bueno, que yo creo que puede ayudarte un poco a entender esto. En algunos de los talleres que yo hacía, pues un ejercicio era hacerles enrollar una esterilla, ¿no? Se lo hacía repetir 5 o 6 veces de su forma convencional, ¿no? De como lo solían hacer ellos. Entonces luego pasaba a una especie de test en el que lo que se reflejaba es que las esterillas no estaban muy bien enrolladas al final y que la gente lo que reportaba era que había sido una tarea aburrida, desagradable y que, bueno, que se les había hecho muy largo y no había sido algo, pues como digo, agradable, ¿no? Cambiamos el patrón. Entonces, ¿cuál fue el nuevo modo de actuar? Debían enfocarse no en lo que veían, sino en el contacto de la esterilla en sus manos, sus pies en el suelo, cualquier sensación corporal que en ese momento tuvieran. ¿Qué ocurrió? Pues que al final las esterillas, después de 5 o 7 veces, como digo, las esterillas quedaban muy bien dobladas, pero lo mejor era que cuando les preguntaba cómo se habían sentido, lo que decían es que habían disfrutado con la tarea, porque habían sentido relajación, habían estado bien haciéndolo, se habían sentido bien y, bueno, lo que digo, relajación, tranquilidad y poder considerar esa tarea como agradable. Entonces, la lectura que tenemos que sacar es eso. Estamos demasiado proyectados hacia afuera y perdemos una parte muy importante nuestra, que es la parte corporal.
que la debemos tener muy en cuenta para anclarnos al presente. Es fundamental. Tu sistema nervioso funciona bien en el presente. No cuando piensas, no cuando miras, sino sobre todo cuando sientes. Tu cuerpo te manda un montón de señales precisamente para anclarte aquí y ahora. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, tu sistema nervioso se regula mediante determinadas señales, que son una respiración más profunda, más tranquila, una relajación a nivel nervioso y muscular, y también un vacío mental, que como hemos dicho muchas veces, ese vacío mental es fundamental. ¿Por qué? Porque en ese vacío mental tu cerebro se resetea y tu cerebro te va dando información de lo que tú tienes que hacer. Haré un vídeo sobre la prisa, sobre la velocidad de cómo hacemos las cosas, el ritmo, porque no quiero alargar mucho y veremos cómo sucede lo mismo y cómo tu organismo empieza a darte señales de que lo que estás haciendo es lo correcto, y de hecho los resultados así lo dicen. Así que voy a dejarlo para otro vídeo. Aquí te doy unas pequeñas indicaciones, y sobre todo eso del cortisol. No es bajar el cortisol, es regular el sistema nervioso para que ese cortisol no esté sobreactivado, porque es una hormona que tiene su utilidad, eso hay que dejarlo claro. Así que nada, mira, pregúntame lo que quieras, si tienes cualquier duda, ponte en contacto, escríbeme en Instagram, @nachopsicólogo sin acento, comenta lo que te dé la gana, estoy aquí para servir, porque así es como estoy bien. Apuntaros eso, que yo no he vivido con calidad de vida, y ahora la tengo precisamente a que he sido capaz un poquito de salir de eso y saber que tu sistema nervioso funciona bien cuando sales de ti, cuando empiezas a ser capaz de salir de ti. Así que esto va para ayudar en todo lo que pueda. Así que lo dicho, un saludo.